buenas a todos, nosotros somos Manuel Santander y Carmen Franco, somos de la clase de análisis de circuitos del Instituto Especializado en Estudios Superiores Loyola y vamos a estar explicando la solución para el segundo parcial. Aquí podemos ver nuestro circuito, cómo está estructurado y sus diferentes datos. Lo primero que podemos hacer es hacer algunas conversiones para que el ejercicio sea aún más cómodo de hacer. Por ejemplo, la fuente IB está en kiloamperes. Lo que podemos hacer es multiplicarlo por 1000 para poder tener ese valor en amperes. Y la fuente 1 está en kilovoltios y hacemos lo mismo, lo multiplicamos por 1000 para poder conseguirlo en voltios. De esa forma podemos trabajar más cómodo. Luego de eso vamos a registrar las mallas y vamos a colocar las direcciones de cada fuente. Podemos apreciar que podemos hacer una super malla con la fuente IB. Entonces, en las operaciones podemos apreciar que utilizamos una fórmula que sería una igualación de IB con la corriente I4 y como podemos ver en los datos, IB es igual a 0.43 amperes. Luego de eso podemos poner I4 es igual a la malla 1 menos la malla 2, ya que esa corriente está entre esas dos mallas. Y como dijimos que I4 es igual a IB, lo sustituimos y ponemos 0.43 amperes igual por la malla 1 menos la malla 2. Luego de eso lo que hacemos es igualar la malla 1 y despejamos la malla 2 y que nos quedaría que la malla 1 es igual a la malla 2 más 0.43 amperes y con eso conseguiríamos la ecuación de la supermalla. Luego identificamos la supermalla junto a las otras mallas correspondientes y colocamos las direcciones y también nos damos cuenta otra vez que hay una fuente que se llama IA y hay que transformarla. Para eso decimos que IA es igual a 6 por U, que sería la corriente, por la resistencia 2. Eso también lo apreciamos en los datos. Como podemos ver, la resistencia 2 está justamente en la corriente I5. Entonces, lo que hacemos es colocar UR2 igual a I5 por R2, que sería prácticamente lo mismo. Y ponemos que I5 es igual a la ecuación que habíamos conocido de la supermalla, que sería malla 2 más 0.43 amperes menos la malla 5, que es la malla que está compartiendo esa corriente. Y con eso nada más sustituimos la U por lo que nos dio en la I5 y quedaría IA es igual a 6 por la malla 2 más 0.43 amperes menos la malla 5 por la resistencia 2. Luego de eso pasamos a la siguiente parte, que serían las ecuaciones, y vamos a comenzar con la de la supermalla. Para hacer esto simplemente tenemos que ver cuáles son las fuentes y resistencias y las mallas que se están compartiendo con la supermalla. Por ejemplo, en las fuentes podemos ver que todas las fuentes que están ahí serían la fuente 1, 4, 9, 10, 8 y 7. Igualamos y decimos, ahí colocamos la ecuación que habíamos dicho antes de la supermalla por todas las resistencias que están ahí, menos la malla 3 que está compartiendo resistencia con la supermalla y colocamos toda la resistencia que la está compartiendo menos las otras mallas que están compartiendo. Y con eso lo único que tenemos que hacer es hacer una sustitución. Luego en la malla 3 sería lo mismo, en la malla 4 también, y en la malla 5 tendríamos que utilizar la otra ecuación añadiéndolo como una suma, ya que la fuente IA ya la cambiamos por la ecuación que habíamos dicho. Lo único que tenemos que hacer es colocarla al final como una suma, multiplicar y hacer la suma algebraica correspondiente. Igual pasa lo mismo en la malla 6. Y ya con esto la dejo con mi compañera Carmen. Mi nombre es Carmen Franco. Yo voy a estar continuando con el sistema de ecuaciones, el cual fue formado por cada malla. La primera ecuación que aparece en el sistema de ecuaciones fue formada por la supermalla, la segunda ecuación por la malla 3, la tercera ecuación por la malla 4, la siguiente por la malla 5 y la última fue formada por la malla 6.
Luego que ya tengamos el sistema de ecuaciones, pasamos a resolverlo a través del método Gauss-Jordan, el cual consiste en transformar la matriz aumentada del sistema en una matriz identidad mediante operaciones de filas, logrando que los coeficientes de la variable sean 0, excepto en la diagonal principal, donde estos deben de convertirse a 1. Una vez formada la matriz con los datos de la ecuación, pasamos a convertir el primer número de la diagonal en 1 y se logra multiplicando 1 sobre 1200 por la primera fila y nos dará como resultado 1 en la diagonal principal y los demás números de la primera fila se verían alterados. Luego pasamos a hacer 0 todos los números que están por debajo de la diagonal principal, o sea, por debajo del 1, utilizando la siguiente fórmula que nos dice que la fila 2 menos por dentro del paréntesis menos 160, que en este caso es el número que se quiere hacer 0, por la fila 1, o sea, por 1. Esto nos dará como resultado 0 en la segunda fila, primera columna, y ya los demás datos de la segunda fila se verían afectados. En el caso de hacer 0, la fila 3, hacemos lo mismo. Utilizamos la fila 3 menos por menos 60, que es el número que queremos hacer 0, por la fila 1, que sería 1, y esto nos daría como resultado 0 en la tercera fila y primera columna, y así sucesivamente. Luego pasamos a convertir a 1 el segundo número de la segunda columna y después los demás números debajos a 0. Ya una vez que tengamos los números de la diagonal convertidos a 1 y los números por debajo de la diagonal a 0, pasamos a convertir a 0 los números que estén por encima de la diagonal. Luego seguimos aplicando lo mismo en cada matriz resultante para buscar el valor de cada malla. Luego que ya tenemos la diagonal convertido a 1 y tanto los números por debajo como por encima de la diagonal convertidos a 0, quiere decir que ya culminamos, y aquí están los valores de cada malla, como pueden apreciar. Para determinar las magnitudes, la primera magnitud fue la potencia y la resistencia 21, que solamente sustituimos los datos y nos dio como resultado 8.95 watts. Para la potencia y la resistencia 9, utilizamos la resta de las supermallas menos la malla 4 y el resultado de la misma lo sustituimos en la fórmula y nos dio como resultado 14.86 watts. Para buscar la potencia y la resistencia 2, hicimos la resta de la supermalla menos la malla 5 y el resultado lo sustituimos en la fórmula de la potencia de la resistencia 2 y nos dio como resultado 1.70 watts. En el voltaje de la resistencia 18, ya los datos encontrados los sustituimos en esa fórmula del voltaje de la resistencia 18 y nos dio 8.16 voltios. Ya para buscar el voltaje de la resistencia 19 hicimos lo mismo. Sustituimos los datos encontrados en esa fórmula del voltaje de la resistencia 19 y nos dio como resultado menos 0.84. Muchas gracias por ver este video. Esto es todo por hoy.